¿Qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Oculta, ya estamos listos para un programa más. Buenos días, buenas tardes, don Frederick, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Bien, bien, se te escucha un poco robótico, Se escucha robótico. como sucia, como con el micrófono, el acercamiento al micrófono se escucha sucio, como interferencia, ¿Y como ahora cuando qué tal? haces algo así, cuando ¿Y te ahora acerca qué tal? mucho al micrófono. ¿Se escucha mejor? No, No. de hecho ahora se te escucha, tienes el micrófono como a un par de centímetros y se te escucha como si estuvieses al doble de distancia. Más lejos. Sí, A un ver, poco más ahí. lejos, se escucha muy distorsionado, se te entiende, pero está distorsionado. A ver, vamos a ver. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Voy a escuchar acá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2. 3, 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vamos a ver. 3, 2, 3, 2. Mucho retraso. Necesito ver. Para probar aquí. Sí, se escucha muy distorsionado, se te entiende, pero está distorsionado. Pero ahora se escucha mejor, ¿no? ¿Me escuchas mejor? Te escucho, pero si se pudiese mejorar Pero ¿cómo se escucha ahorita? como golpeado. Como hecho esto, pum, pum, así, ¿sabes? ¿Y ahora se escucha mejor? Un 3, poco de 2, eco. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Y ahí cómo se escucha ahí? Un poco más grave el sonido, pero se escucha mejor. Vaya, ahora que tengo problemas con esto. Vamos a ver. Apúrate internet, porque me estás fallando. Ok, todavía se escucha feo. No ha mejorado nada. Un poquito, sí. A ver. A ver. Voy a oír acá. Ahora se escucha más bajo. No sé qué. Bueno, vamos a ver. 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a ver acá qué tal se escucha. Vamos a ver qué tal se escucha, qué tal se oye, qué tal se ve, qué tal se... A ver. Voy a... Pues escucharse se escucha, pero no sé qué le pasa al micrófono, que no se nota con la nitidez que debería tener. Dar una patada a ver si mejora. ver. Como no está en tiempo. Ayer. Ya sé qué voy a hacer para poder estar en tiempo real. Qué bruto. Voy a tener que hacer por aquí para poder escucharme en tiempo real el retorno. Lo que va a tratar un ratito esto. Ay, hombre. Púrese, púrese, púrese. Cargue, 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 cargue. Ahora es que no quiere cargar. No sé. Apagar. Ok. Vamos. Ok. 3, 2, 1. Por aquí no escucho nada. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. No escucho nada acá. 3, 2, 1. ¿Qué tal? A ver, tendría que escuchar aquí algo, pero no, No, ahora no no se escucha escucho. nada. Ok, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Será micrófono. Ok, y con este que te se escucha, igual se escucha. Ahora sí, ahora el O único mejor. problema es la cara. ¿Se escucha mejor?
Sí, poco más estaba bastante intenso, pero se escucha. ¿Se escucha mejor ese? Un poco mejor, sí. Un poco nada más. Es que sigue habiendo una pequeña A ver, distorsión, no te sabría decir qué es. a ver. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y el internet aquí no me ayuda para nada, la verdad. Así que nada estoy haciendo con esto. Vamos a ver la transmisión. 3, 2. Bueno, y ahora. Ok. Pero ahorita que me estás escuchando, ¿qué tal se oye? Mal, o sea, se te escucha y se te entiende, pero se escucha el sonido muy estridente, Ok, grave y ¿y acá? estridente, 3, 3, 2. ¿Y aquí cómo se escucha? ¿Mejor o igual? lo mismo. Ah, lo mismo. Sí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. No sé qué es. Solo que se haya dañado la consola. A ver, la configuración. Vamos a ver. Audio. Prueba ahora. 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Se te está escuchando un poquito mejor ahora. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ahora sí. 3, 2, 1, 3, 2. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahora sí. No sé qué hiciste, pero ahora sí se escucha. Ok, pues no sé qué es. Vamos a ver. O sea, sí regulé unas cosas acá, pero qué raro. Porque otras veces Sí, 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 a sí. esa modulación ha salido bien. Ahora se escucha bien. El único problema es tu cara. No, pero ese no es problema. Ese es voluntad. Es de voluntad. Es por voluntad. Usted tiene que entender que esto solo es una ilusión. Entonces, no sé Un qué. holograma. Me extraña. Me Solo extraña que esté somos diciendo estas hologramas. cosas. Somos Sí, me extraña que espejismos. esté diciendo estas cosas. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. De titulado El deshacimiento del ego, muertos en delitos y pecados. La idea de este programa es. ¿Veis? Se te fue el audio. ¿Se No fue sé el qué audio? tocaste. Se te distorsionó otra vez el audio como antes. No sé si tocaste algo. No, no he tocado nada. ¿Está A lo distorsionado mejor el todavía? cable está dañado. ¿Todavía está distorsionado? Sí, se volvió a poner como antes. Tocará coger con un vasito y una cuerda y nos comunicamos con el vasito y la cuerda. Ah, pero si tenía cable nuevo y no lo quería estrenar. Es el que usa para saltar a la comba. Ok, ahí qué tal se oye. 3, 2, 1. ¿Cómo estamos ahí? Mejor. Mejor. Sí, ¿Ya se escucha bien? sí. Ok, perfecto. Bueno. ¿Bajo o normal? Un poquito grave, pero la calidad es buena. O sea, lejos pues, se escucha muy, muy bajito el volumen. ¿O No, se no? escucha bien. Se escucha bien. Digo que se escucha grave, no que se escuche bajito. Sí, ¿Ya se escucha bien? sí. Creo que lo distorsioné. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. A ver, ahora. Vamos a escuchar aquí ahora. O sea, lejos, pues, se escucha muy, muy bajito el volumen. Le bajé un poco ahí, quiero. Se escucha bien. Digo que se escucha grave, no que se escuche bajito. Vamos a ver. Sí. No, ahí hay una. Ok, perfecto. Bueno.
Vamos a ver qué pasa. Ok. Parece que se escucha mejor. No sé qué pasó. Bien. Hoy sí, vamos a arrancar, hombre. El deshacimiento del ego, muertos sin delitos y pecados. La intención con este programa es poder profundizar en aspectos más puntuales de lo que hablamos o lo que queremos dar a entender con el trabajo del deshacimiento del ego. Ya definimos, porque normalmente el ego se entiende nada más, como hablamos en otros programas, como un sinónimo de orgullo, de arrogancia, pero de entrada definimos que no estamos hablando de eso. O sea, que es un elemento que lo comprende, pero no es precisamente eso, sino que el ego es la ilusión, la idea de que estamos separados. ¿Sí? Todo lo que se manifestó al momento de crear este universo y esa idea de que todos nos vemos separados. No sé, pero a mí, en otros programas hace años también hablamos de que uno de los conceptos de muerte es separación. En algunos aspectos, cuando la escritura, la Biblia, habla de muerte, es como un símbolo de separación. Y también, de alguna u otra manera, pues yo lo he entendido también como una idea del ego, la idea de muerte, la idea de estar en esa ilusión de vernos separados, de no entender que somos uno, de vernos individualizados. Claro, estamos teniendo una experiencia individualizada, pero esa idea de que pues todos somos diferentes, no venimos de la misma esencia, no somos parte del Padre, no somos parte del Uno, y todas esas ideas que al final es lo que hoy quiero que podamos profundizar. ¿En qué se manifiesta? Porque una idea suena muy filosófica solo quedarnos en decir, no, es que ego es todo aquello que comprende o que tiene sumergido al hombre en una idea de ilusión, de la materia, de que esto es real, de que no, de que lo que vemos, por ejemplo, el error que Frederick estaba cometiendo al principio al querer encasillarme por este envase, sí, algo muy equivocado, pues, o sea, no poder ver la belleza real de lo que soy, sino que verla a través de la ilusión del envase, del cuerpo. Entonces, o sea, todo aquello que comprende cómo la mente está equivocada, ¿sí? En verse a través de la materia y creer que todo esto es nada más y que no hay más, no somos más, somos esto, nada más. Entonces, eso suena bastante filosófico, pero ¿cómo lo aterrizamos a la realidad? ¿Cómo lo aterrizamos en la vida diaria? ¿En qué se manifiesta? En nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y claro, es un tema bastante extenso y la idea es tratar de explorar algunos principios que nos ayuden a entenderlo. Por eso yo traje a colación el versículo que dice muertos en delitos y pecados, porque obviamente eso es un término que se escucha bastante religioso, pero en mi manera de comprender, creo que está relacionado bastante con el trabajo del deshacimiento del ego y la idea primera de lo que representa en nuestra vida ese estado de ego en nosotros, constante, manifiesto día a día. Y como primer paso, llamémosle así, la idea que vivimos inmersa toda la humanidad antes de siquiera rasgar algunos principios espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados. Quisiera poder comenzar analizando desde el punto de vista, llamémosle así, más profundo de lo que comúnmente podemos entender del texto, que es lo que Pablo a nivel de la mente nos quiere decir. Porque ¿cómo se llama? Al tratar de analizar esto, es lo primero que yo veo. Y es que en la mente caótica, el ego se manifiesta en esos estados de dolor, que aunque, de alguna u otra manera, no podamos asociarlos, pero es así, es una idea es detrás de cada pensamiento errado, yo identifico un tipo como dolor, como, por ejemplo, cuando una persona
llamémosle así, es un poco arrogante o altanera. Hay un dolor en su corazón. ¿Y qué puede ser ese dolor? Bueno, le molesta, le chima que el otro sea mejor. Por ejemplo, eso es un tipo de dolor, ¿no? Un dolor muy infantil, pero lo es. Yo no quiero encasillar la palabra dolor únicamente en acciones donde comúnmente el cerebro o la mente las puede interpretar como razonables, sino cualquier cuestión de incomodidad que afecte, que le duela al ego, como dicen, ¿no? Que le chime, que le haga sentir vulnerable, que le haga sentir menospreciado, etcétera. Y es aquí donde yo asocio este versículo de Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, todas aquellas cosas que a la mente le provocan caos, inseguridad, temores, dolores, angustias, amenazas, aunque pueden ser de las más, llamémoslas así, estúpidas que podamos imaginar, pero a eso me quiero referir, o sea, para luego derivarlo, porque hay muchas acciones que tenemos que uno puede, pues ya ha conocido un poco más de estos temas, decir, no, es tema del ego, por ejemplo, ¿cómo se llama? El sentirme, vaya, angustiado en el tráfico, ¿sí? Porque, o frustrado en el tráfico porque no avanza, porque tengo que llegar a un lugar. Y uno dentro de su vida diaria dice, pero son cosas normales, ¿no? Pero realmente cuando la profundizas a nivel de la mente y a la idea del ego, de lo que realmente somos, para que estamos acá, que nada de esto es real, que todo tiene un propósito, que no tenemos que dejarnos caer por las trampas de la angustia, que aunque parece que es algo que se nos, o sea, todo aquello que representa el que no tengamos el control. Y eso es una especie de dolor, porque es como, no puedo controlarlo. ¿Qué va a pasar? Viene caos, viene angustia. Se expresa de diferentes maneras. O, por ejemplo, alguien que quiere gobernar sobre los demás, porque en el fondo lo que una persona narcisista, lo que representa en el fondo puede ser un gran dolor por sentirse amenazado por los demás, por una exageración en su tal amor propio que se manifiesta en una inseguridad realmente, y una inseguridad es una especie de miedo, una especie de dolor también porque le da miedo, pues, y estar en miedo provoca dolor. Entonces, es decir, yo veo mucha sociedad, asociada entre temor, miedo, dolor, angustia, el tema del ego, lo que realmente hay detrás de eso. Incluso fíjate que cuando uno o sea, si lo analizamos desde el punto de vista de la Pista y Sofía, cuando habla de Yaldabaoth, ¿no? Sí, su madre, según la simbología que nos muestran los gnósticos, su madre lo rechaza. Entonces, desde ahí ves otro componente, rechazo, ¿no? Y el rechazo que genera inseguridades, rencor, etcétera. Entonces, o sea, siempre están detrás de todo esto es el tratar de alguna u otra manera ocultar algo que no se quiere aceptar y que está en el fondo. Entonces, esto es, no sé si hay alguna relación, Frederick, entre el trabajo del deshacimiento del ego, la idea de ego, de muerte, de separación, con este, llamémosle principio que Pablo nos presenta. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en angustia, estábamos en la mente corrupta, en la mente equivocada, en la mente caótica de nuestros comportamientos errados, de nuestros comportamientos inexactos o nuestro comportamiento fuera de lo que realmente somos. O sea, es realmente vivir una vida netamente humana sin que esté presente lo que realmente somos, lo divino. Es vivir una vida realmente caótica donde no hay ningún principio elevado en nuestra vida puesto manifiesto, ¿sí? De lo que realmente somos, de la fe, del amor, del dominio propio, o sea, sobre solidez de la comprensión de lo que realmente somos. ¿Habrá alguna relación, sociedad, algo que tenga que ver en esto que dice Pablo, que se pueda complementar
con la idea del deshacimiento del ego, de entender también de mejor manera en la vida diaria qué es lo que, a qué nos estamos enfrentando y cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Adelante, Frederick. Bueno, cuando se habla en general sobre la transgresión y el pecado o sobre o sea, se puede utilizar la palabra que en español sería algo así como deuda o pecado, y la otra puede ser delitos o transgresiones, ¿no? Ahora, Ahora, tenemos me llama la que... atención a mí, perdón, Fred, me llama la atención aquí porque más que esos dos elementos, es la primera parte de esa oración o frase, muertos en delitos y pecados. O sea, es como, no sé, yo lo recibo como quien dice, estás en esa, por decirlo en palabras bien coloquiales, estás bien equivocado en esa idea que tenés de que estás separado y producto de eso es que estás actuando de esa manera tan absurda, fuera de sí, fuera de lo que realmente sos. Esa es la parte que, no sé, yo veo que hay una, como que algo así me estuviese diciendo. Estás tan equivocado en esa idea de no unicidad, de no divinidad, que por eso actúas como animal, como algo que no corresponde a lo que realmente sos. Adelante. Sí, pero es aún más explícito, ¿sí? Lo que estás comentando es así, pero en un sentido o a lo mejor más genérico. Aquí lo que se está refiriendo es a una cuestión mucho más específica, y es que eh, tenemos una ley no escrita, ¿sí? Que es, digamos, o sea, los parámetros que existen o que se dan en el universo, pero que no están establecidos como un sistema judicial, como una ley, ¿no? No hay unas legislaciones. Aunque muchos sabios a lo largo de la historia te los han explicado, como Hermes Trismegisto, ¿no? Luego hay una ley que sí está escrita, ¿no? Que son, pues, tienen muchas leyes, como los diferentes trabajos literarios como trabajos literarios, los diferentes parámetros que tenían los sacerdotes egipcios sobre, sobre Maat, ¿no? Sobre cómo Maat establecía la justicia. Luego tenemos a Manu en la cultura Vedanta, uno de los primeros hombres o el gran patriarca de la humanidad según la cultura de ellos, que establece unas leyes. Tenemos el Código Hammurabi, por ejemplo, y otros textos, ¿no? Anteriores a Hammurabi, que básicamente vienen de lo que ellos dicen haber recibido de Shamash o de Utu, o sea, del dios solar, ¿no? Y bueno, Maat a su vez es hija de Ra, o sea, también es el dios solar. ¿Qué es el dios solar? La conciencia. Entonces, es la conciencia la que marca unas pautas para establecer las leyes. Y estas leyes parten del derecho. O sea, tiene que haber o sea, como hay un derecho, se establece una ley para efectuar la justicia, ¿no? O sea, así como funciona derecho, entonces ley y justicia. Pero hay leyes que no se basan, digamos, desde el punto de vista de derecho de lo que es mi propiedad, sino que son leyes en el universo como la gravedad, como la ley, como el magnetismo, como la termodinámica. O sea, hay unas cuestiones invariables, ¿no? Entonces, yo diría que debemos entender la ley desde estos dos puntos de vista. Lo que es básicamente invariable, que tiene que ver con el ejercicio o actividad de todas las cosas en el universo. Y después la ley desde el punto de vista de lo que se dispone para proteger el derecho y para establecer justicia, o sea, lo que tiene que ver con el prójimo. De esta manera podríamos decir que la primera ley es básicamente los principios mismos del universo. Estos vamos a remitirnos a una sección de ellos que es la ley causa y efecto. Perdón, una pregunta. ¿El amor es una ley? No sabría decir, no la llamaría ley. Diría que está por encima de la ley. Ok. Pero es un principio. O sea, la ley está más relacionada con como dices, con el hecho de la, llamémosla así, penalización o como el efecto de la violación de principios. Esa es la segunda ley. Entonces tenemos la ley magna en sí, que es
los parámetros inamovibles, o sea, que no van a variar, a través de los cuales el universo se va a mover, ¿sí? Tú vas a ver que un cometa se va a acercar a un planeta y no vas a decir, bueno, por ley de gravedad, ahora me apetece, vamos a cambiar la ley, entonces ya no hay gravedad, entonces ya el cometa no se va a sentir atraído. Va a pasar, nos guste o no. Y luego se va a ver que tras pasar la trayectoria, cuando se pierde, ¿sí? Magnetismo, él se va a ver repelido. Entonces lo mismo cuando tú estás jugando con tu hijo o tu hija, la agarras, le vas a dar vueltas, si se te suelta las manos vas a ir despedido. Él dice, porque salió volando, por fuerza centrífuga. Entonces también es una ley porque no vas a decir, ahora vamos a cambiar la ley, ahora ya no va a ocurrir. Entonces tú lo sueltas y se queda ahí estático en el aire, ¿no? O no hay gravedad, entonces yo me quedo aquí suspendido, no me caigo. Entonces son cosas que no importa en el planeta en el que estemos, van a variar más o menos fuerza, pero son unas cuestiones que son fijas, ¿no? ¿Y qué sería el paralelo de eso entonces ya en la vida del desarrollo de las almas, de cómo se llama? No sé si la palabra espiritual sería o sí, del comportamiento. ¿Cuáles son esos principios inamovibles del comportamiento de las almas? Por llamarlo de alguna manera, porque no sé realmente ni qué término darle. Es el hecho de que todas las cosas son magnéticas, ¿no? Todas tienen una causa y un efecto. Sí, todas tienen una polaridad, toda esta cosa que explicaba Hermes, ¿no? Entonces, siguiendo esta comprensión de la ley, porque esto parte de la conciencia del universo y del destino, ¿no? Son las reglas del juego, por así decirlo, que están por debajo del amor. Entonces, está el amor, está la luz, está la conciencia, que son los primeros parámetros, y luego se fragmenta en 7 y luego en muchas otras, que es como esto que se llama la tabla hiperbórea. Entonces, partiendo de ese hecho, debemos replantear el significado de lo que significa pecado, porque en algunos casos decían deuda, en algunas cosas decían pecado, pero la cuestión es que se ha asociado con una especie de daño que le haces a una especie de Dios, ¿sí? Y como él se siente ofendido, él te castiga, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo porque no encaja dentro, o sea, si haces un psicoanálisis de lo que sería un Dios, no encaja, no tiene sentido. De ahí, por ejemplo, el razonamiento de Epicurio, ¿no? ¿Sí? Que si un dios fuese esto, entonces no podía ser Dios por esto, ¿no? Hay varios filósofos griegos ya hacían, hace como 2400, 2500 años, ya hacían este tipo de razonamientos sobre los dioses, ¿sí? Y bueno, uno puede ver también la Moralia, ¿no? De Plutarco y Cicerón y bueno, todos estos filósofos, esos puntos de vista sobre los dioses, ¿no? Pero te das cuenta de que básicamente están hablando de la lógica sobre las mecánicas del universo, ¿no? Entonces, ¿Qué falla de esa lógica qué falla de esa lógica de ellos, perdona? ¿Qué falla de esa lógica? ¿Es una lógica atrapada dentro de la idea del ego? No, yo pienso que precisamente fue una época de despertar, porque al mismo tiempo que había un levantamiento filosófico en Asia, también había un levantamiento filosófico en los países helenos, ¿no? En lo que posteriormente se llamó Grecia. Entonces los helenos, los filósofos de la antigua Grecia, justamente en esa época hubo un gran despertar por este lado, por el otro y también en el continente americano. Empiezan a razonar sobre la lógica de la mecánica de los dioses, ¿no? ¿Cuál es la justicia de los dioses, ¿no? Entonces, habría que partir del dilema de cómo es posible que si una deidad es perfecta, yo haga determinada cosa que a él le pudiese perjudicar. Entonces, es como un razonamiento que aquí es contradictorio y tiene sentido, ¿no? Entonces, por mucho que yo quiera hacer ciertas cosas, a los dioses no les tendría que afectar, porque son inamovibles. Aparte, ellos están en el plano de los dioses. Observan desde fuera. Si ellos interviniesen, fuese porque consideran a su juicio de que de no intervenir, sus creaciones podrían hacerse daño entre ellas mismas. Entonces tienen que establecer leyes. Pero si mientras sus creaciones no se hiciesen daño, ellos no tienen por qué intervenir. Por tanto, ¿qué es lo que tendría que importarle a los dioses? Lo que hagan o dejen hacer los humanos. Entonces, el concepto del pecado parte de de la idea, ¿sí? De que tú haces determinada cosa que ofende a determinada deidad y entonces él te manda un castigo.
¿sí? Y esta era la cuestión que estaban discutiendo, ¿no? Desde el tiempo antiguo los filósofos griegos sobre si realmente esa forma de ver las cosas es correcta, porque de ahí venía, o sea, el asunto que tenían los hebreos y el concepto del pecado que crea el catolicismo y después el protestantismo, no nace con los judíos. Los judíos no tenían exactamente esos conceptos de esa forma tan como los elabora el catolicismo. Vienen más bien de elucubraciones que ya habían figurado, digamos, o concebido los antiguos helenos, ¿no? Los griegos, los jonios. Entonces ahí te das cuenta de que En- partes de ellos, porque en el judaísmo no existía ese concepto exactamente, para ellos ¿Cómo era era? una deuda, era una deuda. Ujú. Entonces, ¿cómo le puedo yo deber algo a un Dios? Y en ese caso, ¿cómo funcionaba en el pensamiento judío? Porque cuando vemos, por ejemplo, las leyes y el pensamiento y las acciones, era, bueno, las leyes se aplicaban como una extensión de lo que Jehová había determinado. Vaya, por ejemplo, cuando lo vemos con la tribu de Coré, que abre la grieta o abre la tierra en grietas y manda para adentro, pues a esto. Entonces vemos que es una consecuencia, una aplicación, una acción de la divinidad judía en contra de la tribu de Coré por la acción. Entonces, o sea, quiero entender qué es lo que estás diciendo, porque si yo veo simple y sencillamente ese escrito, yo lo que estoy viendo plasmado es la idea del escritor de que la acción es una, no sé si la palabra correcta sería venganza, acción de la divinidad judía contra la tribu de Coré por haber desobedecido. Y eso Es es lo que que yo veo en la mentalidad católica, o sea, una acción, perdón, cristiana, que Dios pues es el que actúa en función de eso, ¿cómo se lo llama? que vienen planteando los seres humanos, más que todo aquí en el mundo occidental, y partiendo sí, también de esa zona del mundo de Próximo Oriente, era la personalidad de los dioses, ¿sí? Entonces, cuando analizo, por eso recomiendo el libro sobre la naturaleza de los dioses, ¿sí? Creo que es de Cicerón. También está Moralia, de Plutarco. O sea, porque ellos, y bueno, Platón también escribe sobre esto. Entonces, es el análisis del criterio y la personalidad de los dioses, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de esto, sobre cómo hay diferentes opiniones encontradas entre aquellos dioses que serían justos, aquellos que son neutrales y aquellos que son malos. Y luego, dioses de la tierra, dioses del cielo, ¿sí? O sea, de la tierra y de fuera de la tierra, de X dimensión y de dimensiones superiores. Entonces, son cuestiones un poco difíciles de precisar y decir, estamos hablando de este es el Dios. No, estamos hablando de una deidad en concreto, si queremos llamarla así, de determinada dimensión o de determinado planeta, ¿sí? O de determinada raza. Y ese es el criterio de él. Entonces, ellos también pueden tener cierto criterio, si queremos verlo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sobre la existencia de los dioses. Entonces, ¿qué es deberle algo a una deidad? No tiene sentido. Por ejemplo, hablando en el caso de la cultura hebrea, ellos hablaban, habéis desobedecido la ley, habéis quebrantado la ley del Señor. Entonces, todo partía del hecho de que había un sistema judicial, ¿sí? Había habido, o sea, su Dios era un legislador, estableció unas leyes y todo se remitía a esas leyes. Cuando te vas a la antigua Grecia, eso no existe. Cuando te vas al antiguo Egipto, eso no existe. Ellos no dicen es que habéis violentado el mandato cuarto, sección primera que estableció Ya, Anubis. ya. O sea que era algo más como arbitrario la forma de verlo en otras civilizaciones y no como lo miraba la judía a partir de toda una estructura legal. Exacto. Entonces, lo que pasaba con la cultura hebrea es lo que pasa en el mundo europeo a partir del crecimiento del Imperio Romano. Todo se remite al sistema judicial. Y es lo mismo que ocurre hasta el día de hoy. No puedes desligar la justicia del sistema judicial. Es lo que dice el Estado, lo que establecen los legisladores. Pauta tal, esto establece la Constitución, estas son las normas administrativas, y ahí está, y tienes que obedecer esas pautas porque, o crees que tienes que obedecer estas pautas por esto y por aquello, ¿no? Lo que pasa, y así era el asunto del Sinaí, se establecieron unas pautas y era un sistema de ley. Entonces, si cambiamos el vocabulario, tendríamos que decir, el primer ministro había establecido, o bueno, nuestro legislador, una persona que sería la máxima autoridad, estableció unas leyes, ustedes han desobedecido esa ley, han violado la ley. Entonces, como has violado la ley, ¿qué pasaría en tu país? Que establece
el sistema de justicia o el Tribunal Supremo sobre ese tipo de cosas. ¿Qué haría aquí en España? ¿Qué haría en Colombia? ¿Qué haría en Estados Unidos? Ese es el punto que hay que entender. No estamos hablando de una cuestión de una religión. La religión judaica, por así decirlo, fue una transformación que vino a aparecer muchos siglos después de que los echaron de su tierra. Pero en esa época lo que existía era un sistema judicial, es una cuestión de ley. Entonces, todas las veces que tú encuentras que Jehová se quejaba por esto y por aquello, estaban refiriéndose al hecho de que ellos habían violado un sistema judicial, habían violado unas leyes que estaban establecidas, de hecho, leyes que estaban por escrito. Entonces, no es como una idea abstracta de decir no hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hiciesen, que es una regla de oro que está en la conciencia de cada persona. Pero otra cosa es que te digan, no, es que eso está escrito en tal manuscrito, en la Claro. página 4, en el tal, sección primera, artículo tal, punto tal. Pues entonces ya, cuando tú tienes eso te tiene atado, a eso se refería Pablo, ¿sí? Todas las cuestiones que tienen que ver con la Biblia se están refiriendo a ese asunto. Ellos tenían un sistema judicial Un y sistema ese judicial. sistema judicial fue el que fue revocado. La ley en Ajá. sí no puede ser revocada, pero todo ese sistema legislativo fue revocado. Y ahí es donde voy, ahí es donde voy. ¿En qué momento es que se revoca toda esa ley que antes se aplicaba como toda una estructura legal que vimos, por ejemplo, en la época mosaica y posteriormente en la época de Josué, donde se elimina, y no me refiero aquí desde el punto de vista del cristianismo ni lo que Jesús enseña, etcétera, sino propiamente donde se elimina de la aplicación del pueblo judío, porque en realidad hoy no vemos eso. ¿Y qué sucede? Porque quiero hacer esta pregunta, solo permíteme, te robo algo de tiempo. Porque el detalle está en que lo que nos estás explicando de Epicuro o de Cicerón, hoy se puede extrapolar a un pensamiento actual de analizar y juzgar esa misma forma que hicieron ellos, pero ahora con la idea del Dios cristiano, porque en realidad está bien, eso es lo que hacían antes porque era una cuestión de legislación, pero ¿cuándo se detuvo? ¿Cuándo se detuvo esa legislación propiamente en el pueblo judío? ¿Qué fue eso realmente que uno dice? O que realmente, es que ni siquiera que uno dice porque suena muy arbitrario, donde la divinidad judía dijo, hasta aquí, ya no más, ahora ustedes continúan como sociedad, porque tendríamos que interpretarlo de esa manera. Es decir, si ya no se aplica, si finalizó en algún momento, es porque finalizó, o sea, porque ya dejó de ser parte de las normas que regían la sociedad judía y tuvieron que pasar a otra forma, de alguna otra manera, porque si no, no tuviéramos hoy un pueblo de Israel con ciertas legislaciones, con toda una estructura, donde realmente el judío entendió que hasta ahí, donde la divinidad judía le dijo hasta aquí, y digo yo, y si le dijo hasta aquí es, por ende, se interpreta como hasta aquí y de aquí en adelante ustedes continúan. ¿Cuándo pasó eso? A ver, en términos generales, si se quiere englobar a todos los judíos como sociedad, en términos generales, no todos, pero generalizando, ellos todavía eso no lo han entendido. Gran parte del cristianismo tampoco lo ha entendido, o por lo menos le da una interpretación equivocada. Todo el sistema judicial que ellos tenían, ¿sí?, se les estableció como un legado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deidad no se quedó con ellos, la deidad estuvo con ellos, no sé, algunas décadas, ¿sí? Con estos grupos de estos mensajeros, estos pleiadianos que la gente los ha llamado ángeles, que ellos trajeron el sistema judicial, establecieron el sistema judicial y les pusieron una cláusula, y de hecho esa cláusula estaba no escrita todavía, pero venía antes de que existiese Moisés y se las dice Jacob, ¿sí? Está en el libro de Barashit, en el Génesis, el capítulo 49, 10, 11, ¿no? Entonces les dice, no será Hasta quitado. Shiloh. Sí, exacto. Entonces está diciendo que toda la cuestión de la legislación, todo el sistema legislativo y lo que estableció el legislador no iba a ser revocado hasta que viniese el elegido. Y entonces las cosas iban a cambiar. Dice, a él se congregarán los pueblos. Quiere decir que él va a establecer un método
muy diferente de un sistema judicial, que va a ser el método de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando él llega, ¿cómo hace para distinguirlo? Pues ocurren dos cosas esenciales a mitad del siglo I, ¿no? A la primera mitad del siglo I, que es el asesinato del testador del nuevo pacto. Entonces, se les había advertido, y creo que está en Jeremías 33, si no me equivoco. Ahora mismo no, o 30, no estoy, ahora no me acuerdo muy bien el pasaje. Pero hay muchas partes en las que se les advierte, ustedes están bajo un testamento que les dejó vuestro Dios, que es ese sistema judicial, pero va a haber otro que se va a establecer después. Entonces, para que este sea revocado y venga el siguiente, tiene que morir el testador. Entonces, el representante de ese testamento es Yeshua, ¿no? De Jesús. Entonces, él, por eso era necesario que él tuviese que dejarse matar, no, o sea, por diferentes razones, pero una de ellas porque trataba de representar el fin del antiguo sistema judicial, de la alianza antigua que había, sí, que era establecida también como un pacto, perdón, como un testamento. Quiere decir que tiene que haber un testador. El testador en este sentido es Jesús. Y uno diría, ¿pero qué es lo que dejó? ¿Qué testamento dejó? Todas las cosas que le explicó a sus discípulos y ellos lo fueron escribiendo. De hecho, tienes ahí sus cartas y posteriormente las cosas que se escriben después. Entonces, ese es el nuevo, ¿sí? El nuevo paradigma, los conceptos que establecen, los conceptos de la nueva alianza, y él utilizó sus propios símbolos como Jehová los utilizó antes. Él cogió pan, cogió vino, también utilizó una simbología para impregnar la ratificación, como es como una forma de ponerle la firma, ¿sí? O la huella digital a un documento. Entonces dice, con esto lo van a estar ratificando, o sea, que con estos símbolos se establece la ratificación o la firma o la huella digital, ¿sí? O el número, la codificación, lo que quieran llamarle, del nuevo, ¿sí? del nuevo sistema judicial que se va a establecer. Y uno diría, ¿pero cuál sistema judicial? Y Jesús dijo, amor. Entonces, todas las cosas que él les dijo, todo lo que se tradujo en escritos, que es lo que llaman Nuevo Testamento, sí, pero en especial lo que son los escritos antes de Pablo, ¿no? O sea, esos primeros escritos entre los que constan los evangelios y otros textos que no están en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso queda establecido como punto de referencia escrito para que conste, ¿sí? De un nuevo sistema judicial. Bien, si lo analizas bien, dice, pero es que esto me está diciendo que lo anterior era simbólico, ok, entonces no tengo que desmeritarlo, simplemente darle el significado correcto, y te entiendo que todo lo anterior y en general, o sea, que todo se está basando en el amor. Entonces, no está desmeritando lo anterior, simplemente está revocando la obligatoriedad del cumplimiento de esos parámetros y te lo está remitiendo a la conciencia. Es decir, si me voy a comer un pescado porque no tenga escamas, no por eso soy un delincuente. Pero ahora, si yo me quiero comer el pescado, es asunto mío. Si me sienta mal, no me sienta mal, está en mi dieta, no está en mi dieta. Es una cuestión muy diferente, pero ya tiene la libertad de entender y discernir, ¿sí? Que hasta entonces comerte un pescado sin escamas era un delito que estaba penado por la ley. ¿No tienes audio? Se te ve divertido haciendo así, moviendo. Gracias. Anda bien. Y con el bastón ahí de Moisés, aún mejor. Es que me doblé el tobillo, entonces necesito para levantarme. Sí. Bueno. Usted anda bien egoico el día de hoy. No está hablando de ese segmento del ego, pero no sé, creo que es mental todo lo que está diciendo, porque el juicio lo anda aquí, ¿ve? Entonces, mira, ve, por eso te hice la pregunta al principio. Y sé que era una pregunta compleja porque tiende a ser, en cierta manera, es que en parte sí, en parte no, pero también yo entendí que no querías encasillarlo. Cuando te hice la pregunta que si el amor es una ley, no querías encasillarlo por la idea de cómo percibimos el concepto ley, pero realmente yo entiendo que sí es la ley primaria, es la ley fundamental, es la ley de donde se deriva todo. Ley es algo inamovible, el amor es un estado de conciencia. Sí. Pero aparte, como lo que estás queriendo decir tú de si nosotros cogemos y convertimos el amor en una ley, entonces deja de ser amor porque lo estás haciendo por la obligatoriedad, no por conciencia. Entonces, por eso es porque es un poco complicado decir que es una ley, aunque tiene, ¿cómo se dice? Aspectos de una ley. Es que es un principio supremo fundamental, porque es el principio de todas las cosas. Realmente, ¿a qué me refiero? Porque a partir de ahí se deriva toda la ley, realmente. La ley se deriva a partir de la violación al amor. O sea, cualquier cosa que viole el principio del amor
entonces ameritará una consecuencia. Y es ahí donde yo te estaba tratando de preguntar al principio, pero entiendo realmente que como ahora estamos exponiendo, no se puede decir fríamente de esa manera porque entonces se entiende como que el amor fuera una cuestión de obligatoriedad, pero es que realmente no es que es obligatorio, sino que es una cuestión de conciencia, pero violarlo sí trae consecuencia. Por eso es aquel dicho importante, ¿verdad? Que el hecho, o sea, uno puede decidir uno puede decidir cualquier cosa en la vida. Uno puede decidir lo que sea, pero nunca vas a decidir las consecuencias, ¿sí? Sobre eso. O sea, es decir, yo puedo decidir atipurrarme de cualquier comida dañina, pero eso no va a detener la consecuencia de lo que vendrá producto de eso. O sea, yo no puedo realmente detener las consecuencias solo si hago un cambio, ¿verdad? Pero si yo, es decir, yo puedo estar comiendo, tomando alcohol y decir, voy a tomar 17 cervezas y no me va, y yo determino que no me pega nada. A ver, hazlo si no te va a pegar. Pero yo puedo decir, voy a tomar todo lo que quiera de cervezas y en algún momento puedo decir, no, voy a parar porque realmente, ok, ahí sí cambié. Hubo un cambio, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que... Claro, analizas porque en parte también hay un precedente, ¿sabes lo que puede pasar después? De ahí viene el concepto del jardín de Edén. Les dice, muertos moriréis si coméis de eso. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la capacidad de discernir las consecuencias de lo que van a hacer. Si ustedes tuviesen la capacidad de discernir esto, es porque ya lo vivieron. Pero como no lo han vivido y no saben lo que es, ustedes están en la cuerda floja. ¿Cuál es el Exacto. riesgo de morir en el sentido del sufrimiento de esas consecuencias? Porque saben lo que es probarlo, pero no saben las consecuencias de lo que va a venir después, porque ustedes no tienen precedentes. Así es. Entonces, por eso introduje también el concepto del sufrimiento, porque es violación, o sea, es decir, el violar el principio, la ley esencial que es el amor, va a traer consecuencias. Y es donde se deriva realmente el concepto de muerte. O sea, muerte es estar en un estado de dolor, por ende es estar fuera de principios del amor, porque es toda acción o toda, no solo acción, emanación, sentimiento, pensamiento, etcétera, que distorsione o que sea fuera de lo que el amor es. Y ese es el punto cultural que yo observaba a través de este principio de Pablo, ¿sí? Y lo que tú vienes diciendo ahora de lo que dice la Torá también, porque muertos morirán, o sea, es esa idea de que en realidad el violar lo que realmente somos, porque lo que realmente somos es esa armonía, es esa divinidad, es esa esencia de amor, violar eso es lo que produce esa separación o esa muerte. Adelante, Claro. continúa. Y como consecuencia tienes el sufrimiento. Entonces ahí tenemos el asunto. Eso, por tanto, hace 2000 años más o menos, el testador, ¿sí? Tiene que morirse para que tenga validez el testamento. Pero aparte de eso, en el sentido práctico, encuentras que los romanos les destruyen el templo, por tanto no pueden seguir ejerciendo todas las prácticas que estaban relacionadas con la liturgia, que era una extensión de la práctica del sistema judicial de ellos. Y aparte de eso, los echan de su tierra, que era el centro neurálgico de donde ellos ejercían, ¿sí? Como nación, los principios que estaban conectados con su ley, porque la ley era una ley nacional. Sí, si ya no estás en la nación, entonces se pierde la identidad. Si no están las 12 tribus, se pierde la identidad. Entonces había una suma de cosas que empiezan a fragmentar la validez de ese sistema judicial y de la práctica misma del sistema judicial, porque ¿cómo puedes tú expiar pecados si no puedes matar a un corderito y ponerlo en el altar y que si el fuego y no sé qué, y los levitas, los sacerdotes y sube el fuego? ¿Cómo vas a hacer eso? No puedes hacerlo porque ¿dónde lo vas a hacer? ¿En el backyard de tu casa? ¿En el jardín? Sí, imagínate los vecinos viéndote hacer esas cosas vestido de qué manera. Llaman al psiquiatra. Entonces, esa es un punto importante, desde que a partir de ahí se produce, por los propios hechos te demuestran que se crea una fragmentación, pero a grosso modo la mayoría de los judíos no, como que no lo asocian, ¿no?
Entonces, Fíjate que más que no lo asocian, bueno, sí, algunos no lo asocian, o los que realmente están a la cabeza, porque yo una vez le hice esta pregunta a un judío, si ya no existe lugar para hacer sacrificios, ¿por qué entonces? O sea, ¿qué hacen entonces para expiar? Entonces él ya me empezó a meter elementos de conciencia, pero jamás habló del legislador, del cumplimiento de la profecía del Shiloha, de que era parte de todos los elementos que está diciendo, de la expulsión de sus tierras. Por eso es donde Jesús también le dijo a aquella mujer samaritana, vendrán los días donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y que no será precisamente en Judea, sino que en toda la tierra. Y, o sea, ahí está nuevamente otra advertencia y cosa que se cumple proféticamente de Jesús, que también está anclado a todo esto que ahora estás explicando, porque realmente digo que lo esconden porque ellos saben que pasó esto. Entonces dicen, no, cuando les preguntas, para ellos es que hubo una evolución en conciencia y comprendimos que ya no era necesario eso, ¿ah? Que comprendieron que ya no tenían con qué. Y sí, yo no voy a negar que de repente alguien se iluminó y dijo, no, pues no era esto, pero la cuestión es tratar de negar que realmente la profecía se cumple en función del Shiloha. De Jesús, es el que viene realmente. ellos se consideran que están bajo maldición y por eso los echaron de su tierra y les quitaron el templo. No lo asocian con el cumplimiento de ese tipo de profecías, solo de ciertas otras profecías que las sacan de este contexto, pero no pienso que lo hagan de forma deliberada, sino que a ellos les ha sido puesto un velo. ¿Sí? Okay, Para claro, que no se den claro. cuenta. Bueno, creo que las cosas delante, pero no se dan cuenta. Claro, yo creo que en ese caso algunos te han puesto un velo, otros realmente ya son parte de una estructura satánica, como hemos hablado, pues que son parte de, ¿no? Como en toda sociedad. Pero bueno, Lo que continúa. pasa es que para muchas personas su religión es su nexo en la sociedad. Su sentido, su norte, su Tenemos razón de ser. buscamos un sentido de pertenencia. Y Claro. Israel es un país complejo en ese sentido porque tú sientes literalmente el ostracismo si empiezas a pensar distinto porque te sacan de su núcleo. Es como los testigos de Jehová. No piensas como nosotros y demás, entonces te desvinculan y eso te duele porque es como si fueses médico o como si fueses lo que sea y te quitan el título o te echan del hospital o ya nadie se relaciona contigo o fuese científico y no te dan presupuessos para esto, te tratan como el raro, el pseudocientífico. Entonces te duele porque has dedicado muchos años a eso, te has integrado en eso y el hecho de que te hagan un apartheid es como si te desligasen. De hecho, en la antigüedad, ¿cuál era la pena que más dolía a la gente? El exilio, ¿sí? Porque es como descortarte completamente de tu gente y de tu sociedad. Entonces, ese era el peor castigo. Entonces, lo mismo aquí. Es una forma psicológica de causar daño. Entonces, muchas personas se guardan sus opiniones porque no quieren ser desvinculados. Y en Israel, tú notas mucho ese sentimiento. En Estados Unidos pasa, por ejemplo, de que si tú eres de tal equipo y te pasas al siguiente equipo, es como, eres Judas, ¿no? Y bueno, entonces, estaba hablando de la ley no escrita, estaba hablando de la ley escrita. Tenemos que la ley no escrita es lo que podemos definir como el pecado de la deuda, que es el daño que te haces a ti mismo. Bien, la ley escrita es lo que dicen que cuando la violas sería una transgresión, ¿sí? O un delito. ¿Por qué? Porque literalmente lo vas a ver que te dice aquí, artículo tal, como si lo hablásemos en términos de nuestra legislación, artículo tanto de la legislación del Código Penal, sección primera, ahí te lo tiene estipulado. Entonces, mientras eso esté escrito ahí, no puedes obviarlo. Tendría que alguien quitar esa ley. ¿Y cómo lo hacen? Tiene que haber un cambio de constitución que se lleva a cabo un golpe de Estado. Es algo similar. Digamos, este es el testamento que tiene el gobierno de España o el gobierno de Honduras. Entonces, supongamos que sube un nuevo dirigente, se le cruzan los cables, coge el ejército, echa a todo el mundo de la Corte Suprema, echa a todo el mundo del no sé cómo sería en Estados Unidos, el Capitolio, ¿sí? Allá no sé dónde, el centro principal de la política, y restablece todo. Y dice, a partir de ahora, una nueva constitución. Eso sería como establecer un nuevo testamento, ¿no? Y dice, ahora está la pauta primera, está la segunda, la tercera. Es básicamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese sistema, ¿sí? En sí, como tal, se queda abolido porque no hay manera de seguirlo haciendo. Aún así,
que siguen buscando dónde están los 10 mandamientos, siguen siendo un punto de referencia porque fue escrito en piedra, mientras las otras cosas fueron escritas en pergamino. Entonces eso también hay que tener en consideración, que las cosas que están escritas en papel proceden de un árbol, se refieren a que están marcadas en la conciencia, mientras que lo que está establecido en piedra es inamovible, es una ley suprema, no hay manera de cambiarla. Por tanto, los 10 mandamientos, al haberlos escrito en piedra, quiere decir que no se pueden revocar. Pero todas las otras cosas que se escriben en papel, cualquier documento que tú tengas, sí, todo esto dentro de un tiempo, si no lo cuidas bien, se desintegra. Es muy difícil que pueda durar 1000 años, ¿sí? Entonces eso también es importante entender, lo que tú lo has puesto con una tinta y esa tinta ha salido de un animal que también es perecedero. O sea, que son cosas perecederas, son cosas temporales, que tú puedes coger el documento y romperlo. Bien, entonces esa es la parte también importante, ¿no? Entonces que ahí te dicen que invalidaron la ley, refiriéndose a eso, y después te está hablando del daño que se hacen a sí mismos. Entonces, el pecado, ¿qué es? Es la deuda que acarreas contigo mismo, el daño que te haces a ti mismo, porque el pecado básicamente es hacer cosas que después se te van a devolver a ti. Entonces, tú estás pecando con tus pensamientos y con tus emociones, ¿cómo? Todas las cosas que te hacen daño a ti mismo. Bien, esa es la parte esencial. Luego, ¿qué ocurre con el prójimo? También en cierto sentido le puedes hacer daño, pero mientras no haya una interacción, es difícil hacerle daño al prójimo. Entonces, cuando tú le haces daño al prójimo en esos términos, ahora entonces es cuando tiene que haber un sistema judicial. Pero no vas a encontrar una ley que diga, no te puedes tirar por un barranco. Y si me quiero tirar por un barranco, que me van a multar, me van a meter en la cárcel porque me intenté suicidar. Y no, pues incluso pasa que lo vemos que dicen, si no llevas el cinturón de seguridad puesto y te agarra la policía, te multan. Y dice, pero si la responsabilidad es mía, si el que se va a matar soy yo, o sea, me vas a multar por no cuidarme a mí mismo, ¿no? Entonces, es cosa irónica que a veces encontramos, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? De que en realidad la ley se establece es por el prójimo y para protegerte a ti mismo de otros. Entonces, es una ley que tú tienes que, o sea, que se establece para que a ti no te hagan daño, y si te hacen daño, te protegen, y para que tú no le hagas daño a otro, porque si tú le haces daño, o sea, básicamente es para proteger al otro de lo que tú puedas hacerle y para protegerte a ti de lo que otro pueda hacerte. Esa es en realidad la base de la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que se estableció, pero si uno analiza la ley de Moisés, te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con eso. Porque es que es una cuestión global que te está hablando, es de las dos cosas. Te está hablando de todo lo que tiene que ver contigo, que lo que tú haces se te devuelve. Desde que te diga que si tenías un animalito y se te cayó y no lo puedes recoger en Shabbat, todas esas cosas tienen que ver contigo, como he hablado tantas veces, ¿no? Que si es un pez que está en el fondo del agua, no te lo puedes comer, pues porque te está diciendo que no te comportes como personas de esa manera, no seas como el águila que va volando por encima de los demás y se les tira en picado y es aprovechado y oportunista. Te está diciendo que no seas así. Bien, entonces básicamente nos está hablando de este tipo de cosas. Las cosas que están escritas, que se están refiriendo a no ser mala persona, no hacerle daño a los demás, porque al final lo mismo se establecen leyes para que los demás se vean protegidos de ti y tú protegido de ellos, y hay otras que no están escritas, que es no te hagas daño a ti mismo en cierto sentido. Entonces básicamente toda la ley y todas las cosas se remiten a las mismas cuestiones, no hacer daño, ¿vale? Y en unos sentidos se aplica el karma, en las cosas que son no visibles, digamos, y en otras que sí se pueden manejar porque hay magistrados y hay jueces y hay todas esas cosas, entonces se establecen pautas. Entonces, por cuanto le hiciste esto a tal persona, entonces te vas para la cárcel o una indemnización o X cosa. Entonces, pero como hay cuestiones, por ejemplo, abstractas que van a decir, un juez va a decir, pues a partir de ahora 3 años de cárcel por estar pensando de forma negativa, ¿no? Pero el universo sí puede ejercer en ese sentido. Entonces, hay una fuerza superior que lleva las mecánicas de las cosas que tú haces, y hay una ley en la tierra que ejecuta otras que sí son prácticas. Entonces, es de esto lo que estamos hablando, la ley del universo, de todas las consecuencias de las cosas que ocurren, y en el nivel de la forma en la tierra, por ejemplo, donde se establecen unas leyes que hacen la misma mecánica. Lo que pasa es que estas son perfectas porque no fallan, y las de aquí pues están supeditadas a los intereses de ciertos políticos que ponen a los juristas a modificar ciertas legislaciones y otras cosas, ¿no? Entonces, muchas cosas estas tienen que ver a veces, y han ido cambiando los últimos 300 años en beneficio, sí, de ciertas estructuras, ¿no?
Pero la otra, sin embargo, tú no la puedes modificar, no la puedes alterar, no la puedes violar, no puedes decir, ahora quiero que si salgo a la calle, estoy 3 horas delante del sol, no se me queme la piel. No, no puedes burlarte así. Puede que un magistrado o en cierto país, pues le pasas un dinero y él haga algo, ¿sí? O los abogados actúen de forma um, deshonesta, pero no puedes pretender que el universo funcione de forma deshonesta porque sigue una mecánica que ya funciona por piloto automático, por así decirlo, por fuerzas superiores. Claro, y a eso me refería también cuando te hablaba de la ley del amor como ley, porque en realidad la ley, el amor es inamovible. O sea, independientemente de lo que tú quieras hacer en tu vida, el hecho de violar esa ley no te va a librar de las consecuencias que vendrán. No va a librarte, porque es donde, digamos así, que por llamarlo de alguna manera, ¿no? A partir de un panorama algo gráfico, a la cabeza está la ley y debajo de ella pues viene, por decirlo así, la aplicación de la misma, es el karma o causa y efecto. Viola un principio de ley, a ver qué es lo que te va a corresponder. Viólalo, a ver qué te va a corresponder. Cuando Claro. sea, tendrá que ser, pero será. Es tan simple como decir, mira cómo puedo violar la ley, a ver si no se ejecuta. Cojo una piedra y la tiro hacia arriba y no me va a caer en la cabeza. Entonces, lo mismo, no puedes decir, a ver si no pasa, a ver si no pasa, a ver si no pasa, va a pasar de todas maneras. Y otra cosa importante aquí es que para entender los conceptos de la Biblia, a veces hay que modificar definiciones para que de repente la mente asocie las cosas de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, quitar la palabra muerte y sustituirla por la palabra sufrimiento. Entonces, ahí es donde de repente uno dice, ahora tiene sentido esto y tiene sentido aquello. Las cosas que hacemos acarrean muerte o acarrean vida. Es decir, o nos dan sufrimiento o nos dan alegrías. ¿Bien? Y lo mismo aquí. Si tú haces daño al prójimo, mueres. ¿En qué sentido? Pues que sea en esta vida o en la siguiente, en algún momento vas a pagar el karma por eso, ¿no? Si haces determinadas cosas, te haces un daño a ti mismo. Un ejemplo interesante de la Torah te dice, si tu hijo te sale así, 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 desviado, o no sé qué, o afeminado, o lo que sea, ¿sí? O rebelde, o le dicen contumaz en la traducción, ¿no? Tú mismo lo vas a sacar delante de la ciudad y a ojos de todo el mundo lo vas a apedrear. Entonces, ahora analicemos lo que nos está básicamente diciendo la conciencia superior. Tú eres responsable de tus hijos, pero también va a haber un consecuencialismo, que es si la consecuencia de que tú hayas abandonado a tus hijos es determinada cosa, tú vas a ver públicamente cómo va a haber un testimonio por todo lo que de eso, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad moderna. Mira todo lo que está pasando con la juventud, que están pasando por una etapa de crecimiento en la que se están tratando de conocer a sí mismos. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. No te puedes justificar después de decir, es que por el trabajo no podía dedicarle tiempo a mis hijos, es que no sé qué, sí, puedes sacar las excusas que quieras, pero cuando ya tenga cierta edad y se enfrente al mundo, cualquiera que entiende de psicología se da cuenta que esa persona no está mentalmente bien, ¿sí? Porque empieza a hacer cosas, ¿sí? Que no debería hacer y las está haciendo, ¿por qué? Porque no estuvo su padre, no estuvo su madre en la figura correcta que tenía que estar con él, en ese camino en el que tenía que estarse enderezando, porque ahí es donde va a tener dudas existenciales, muchas cuestiones, y ahí es donde necesita a sus padres para él forjarse una idea perfecta, y cuando ya tenga 25, 30 años, ella puede, ¿sí?, sentirse que se organiza o sus ideas por sí mismo. Por eso dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Lo que en parte también te está diciendo es el hecho de que él ya no necesita la influencia de los padres porque ya tuvo suficiente durante esos 20 y tantos años de una influencia correcta sobre unos valores, energía masculina, energía femenina, para haberse puesto y centrado, y ahora se puede enfrentar al mundo. Pero si no estuvieron, si él va a darte cuenta de que no, de que en esa etapa, que es normal, totalmente normal, que él tenga dudas y se cuestione y se vaya a desviar, porque es que es la naturaleza del ser humano, él está dudando de qué significa esto y es por eso precisamente están los padres con él, ¿no? Pero si las cosas salen mal, ¿a quién vas a culpar? ¿Vas a decir que la culpa es del presidente, del alcalde, del profesor? No, son los padres porque estaba viviéndola con los padres. Ellos son los responsables de eso. Entonces, ellos son los primeros que van a tener que observar cómo su hijo se enfrenta al mundo y no vas a poder burlarte de nadie que entienda, que tenga conciencia, ¿sí? Para decir, no, es que la vida es así, no, es que son los genes, no, es que son los padres. El que entiende sabe que son los padres.
Y esa es la piedra que los propios padres tendrían que pegarle a los hijos, ¿sí? Porque tú mismo eres el responsable, eres el culpable de que ellos hayan terminado en ese punto. ¿Fuiste tú? Sí, entonces ahí te das cuenta de que toda esta sociedad que dice que no saben lo que son, no saben lo que son porque los padres no les han enseñado lo que son. Y nosotros Sí, hemos enseñado desde, primeramente, el ejemplo. No digo de imposición, ni sí. de hablarles mal, de insultarles. No me refiero, eso no es de lo que estamos hablando. Sino es la presencia del padre, el amor de la madre. O sea, este tipo de conceptos son fundamentales. A veces el solo hecho de que el papá esté al lado de los hijos mientras ellos juegan es más que suficiente. No necesita decirles, tú haz esto, tú haz aquello. No, la sola energía de la presencia del padre es como el árbol cuyas ramas ya les da sombra. No necesita más porque su energía ya les está dando a ellos una experiencia de cómo funciona el roble, de cómo funciona la energía masculina. La presencia de que está ahí es como el vigilante. El vigila la puerta, no necesita decirte, regañar a nadie. Mira a ver si va a robar. No, la gente ve al vigilante y ya sabe lo que él impone por su sola presencia. Sí, lo mismo la actitud de la mamá. La mamá, cuando ve a la mamá dentro del hogar haciendo esto y haciendo aquello, piensa en la actividad y piensa en el amor del clan y proteger el clan. Si no tiene esa idea, no va a pensar ni en proteger el clan ni nada por el estilo. Entonces no va a haber idea de matrimonio, no va a haber idea de hijos, no va a haber idea de clan, no va a haber idea de lo que representa todo eso. Entonces va a querer estar fuera porque no le interesa estar dentro. Entonces todas estas cosas tienen que ver con eso. Y fíjate el ejemplo importante aquí, que llega a decirte, vas a tener que ir tú a tirarle piedras. O sea, para que uno también analice lo que te está diciendo en el ámbito psicológico, que no es que literalmente le tires piedras, porque la piedra es un testimonio y dice, a ojos de todos fuera de la ciudad. O sea, fuera de la ciudad, ¿cuál es? Tu clan. O sea, fuera de tu clan y fuera de lo que es el espacio, lo que representas, a ojos de los demás, porque va a ser testimonio, no vas a poder ocultarlo. Si todo el mundo se va a dar cuenta de que tus hijos son el resultado de lo que tú eres. Por eso en la cultura judía, cuando quieres conocer a alguien, en la cultura israelita también, simplemente preguntan por los padres, miran los antecedentes de quiénes fueron históricamente los padres. Entonces ya a partir de ahí ya dicen, bueno, ya es admitible o no, porque sabemos quiénes son los padres. No de repente sabemos que es un perro, pero se va a comportar como un gato. Sabemos que es un perro, ya sabemos cómo es un perro. Entonces ya saben cómo es el padre. Y dice, el padre es... Entonces muchas veces como se tratan entre ellos al conocer a alguien ¿y quién es esa persona? ¿Quiénes son sus padres? No, su padre es tal, el general del ejército de tal, y su madre es... listo, muy bien, ok. Ya con eso es como su carta de presentación, no hace falta que él me cuente más sobre él. Esa ya es la carta de presentación. Luego lo que él haya desarrollado en sus años, en 20 y tantos años, pues interesante, ¿no? Lo que ya extra es adicional, pero con que ya tú me digas quiénes son los padres, esa es la carta de presentación. Ahora, si me vas a decir que los padres tienen mala reputación, automáticamente le van a cerrar las puertas. Va a tener que ganarse una reputación para ver si confían en él. Y eso es algo interesante de la cultura judía y de la cultura israelita. Entonces, lo mismo también es aplicable aquí. Si él mismo, de su propio testimonio, tú vas a tener que tirarle piedras. No va a ser nadie más. No va a ser el pueblo el que lo va a apedrear. Porque no fue culpa de ellos. Ellos no tuvieron nada que ver. Fue culpa tuya. Y tú tienes que deshacerte de eso, ¿sí? Porque eso está ligado contigo. Y eso es lo que no puede ser aceptable en la sociedad. Y claro, lógicamente no es que uno le tire piedras a los hijos, pero te lo está diciendo en un sentido psicológico y te lo está diciendo en un sentido metafísico. Es importante cuando se entiende eso y aún así es difícil. Yo, pues, muchas veces medito sobre ese particular, de que realmente todo, lo que mis hijos actúen, hagan, piensen, es lo que yo realicé en ellos, es el trabajo que yo hice en ellos. Y es duro porque también uno mismo está tan, en muchas áreas, herido, corrupto, torcido, que hacer un trabajo impecable es sumamente difícil. Pero el ser consciente de eso no me quita la responsabilidad de saber de qué es mi responsabilidad. Y sé... Está en la ley. ¿Ah? De hecho, está en la ley. Mira, Sí. los 10 mandamientos. Te dice, porque él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y uno dice, Sí. ¿qué maldad sobre los padres de los hijos? Es que el hecho de que los padres no cumplan su misión, su propósito de vida como padres, ya está considerado delito. Sí. Y nuevamente es violar la ley del amor. Nuevamente, porque el hecho de que un padre esté ausente es de lógica.
no está practicando el amor que debe de practicar en el hogar con sus hijos. Entonces, es por eso te decía, de ese principio como el origen de todo, como el amor, como ley, como principio. Ahora, hay un dato curioso, una información curiosa que se me genera y es, pues tal vez no nos debemos tanto, pero es que creo que es importante de alguna otra manera a nivel de evaluación de sociedad. Y es en la antigüedad, por lo menos en la información que yo conozco, quizás esté errado y tú me corriges, pero en la antigüedad tengo entendido yo que los jóvenes dejaban casa y se casaban a temprana edad, 14, 15, 17 años, o sea, arriba de los 14, 15 años, ¿sí? Y hoy una sociedad, pues nosotros decimos ya 20, 25 como algo sano de que se casen en 23 años, pero bueno, que se casen como yo que me casé a los 34. Entonces, la pregunta es que, bueno, sé que la sociedad ha venido como unos rieles de un tren. En algunas cosas ha ido evolucionando, en otras cosas ha ido involucionando. Bueno, así lo observo yo, porque en este caso, ¿qué realmente es lo que se puede manifestar como involución y como evolución de que más bien ahora se case tan tarde la gente y antes qué hacía? O sea, y en este caso relacionándolo con el rol de los padres, ¿era tan bueno el rol de los padres? ¿Eran tan presentes los padres que lograban que a tan temprana edad los hijos pudiesen dejar el nido? ¿Realmente pasaba eso? ¿O era nada más un tema cultural de una conciencia de conocimiento biológico de que pues ya tal a 14 años ya vienen los estímulos sexuales y para qué vamos a estar entonces sacrificando tanto esto, quemándose, si el cuerpo biológicamente está preparado es porque ya deben de estar, pero hoy vemos que aunque el cuerpo esté preparado, parece que psicológicamente no estamos preparados. ¿Cómo visualizas eso? ¿Qué es tu comentario? Lo que pasa es que en la antigüedad tenían conciencia de que eso era parte de la vida. No es como hoy día que hay gente que si no le apetece casarse, no se casa. Si no les apetece tener hijos. Hay mucha gente que no le apetece casarse y no le apetece tener hijos. No piensan en que va a haber un legado y nada. Pero ya es por una cuestión de cómo lentamente la sociedad ha ido siendo modificada para este cambio de conciencia, ¿no? O sea, de pensamiento. Pero en la antigüedad era como ir a comer, es decir, ya la persona, ya un niño, de que cuando tenga cierta edad, sí, más o Sabe que menos tiene que cerca de la casarse. antes de la mayoría de edad, sí, va conociendo a alguien y se casa y tiene cuantos más hijos mejor. Y cuantos más hijos fuesen masculinos, aún mejor, ¿no? Porque implicaba más trabajo en el campo, más protección del clan, herederos después también que representen la figura del patriarcado, ¿no? De la familia. Eh, entonces, claro, ya era una cuestión totalmente natural para ellos. Es como imaginarte gatos viviendo aquí con gatos masculinos y gatos hembra y que no procreen entre ellos. Sería como, ¿qué les pasa? Están un poquito raros, ¿no? Los gatos, ¿no? Entonces es algo natural. Más bien es simplemente la sociedad que ha sido modificada y no, como que ya no lo asocia, es como que les parece que está extraño. O sea, Pasa, por ejemplo, aquí en Europa, cuando ves a gente que se casa, es como, están casados, qué curioso, ¿no? Como, sí, qué claro, raro. Y cuando estaba tan tienen un hijo, arraigado. es como, tienen hijos. Y aún más, cuando tienen dos hijos, dicen, oye, tiene dos hijos, qué Wow, raro. 2 hijos. Pero dile que tienen 3 hijos. Dicen, ¿tienen 3 hijos? Dice, ¿y qué te sorprende que tengan 3 hijos? Es rarísimo aquí en Europa que alguien tenga 3 hijos. Rarísimo. O sea, Imagínate. el arraigo también al principio dado en Jardín del Edén fructifica en la tierra. La mentalidad de los antiguos sobre la labor de fructificar era una cuestión muy imperativa, o sea, tenían tan arraigado en su interior, en su mente, que el propósito de estar aquí en este planeta era fructificar. Para ellos el legado, el que continúe el linaje, el que continúe la raza, la familia, era algo demasiado fuerte, estaba tan impregnado que más bien era una deshonra, por eso sufrían tanto cuando no podían tener hijos. O sea, más que un Pero anhelo. porque la sociedad era diferente. Pero la sociedad es diferente porque también hay que tener en cuenta que ahora cuando tienes hijos, por ejemplo, en Europa, los hijos se vuelven una carga para los padres porque los padres a duras penas con su salario sobreviven ellos. Entonces ahora tienen que tratar de mantener a los hijos en un sistema que es
muy distinto al sistema de la antigüedad, y donde pagas una renta, donde pagas unas hipotecas, donde pagas unas cuotas de un montón de cosas y no puedes porque estás del cuello pagando un montón de asuntos. Entonces, cuando piensas en un hijo, es Dios mío, no puedo con mis gastos, voy a tener un hijo. En cambio, Claro, claro. en la antigüedad, ¿sí? La gente se iba a un lugar específico, nadie te decía, oye, esto es mío, ¿no? Te ibas a un lugar específico, buscabas un manantial cerca y empezabas a construir, creabas tu vivienda. Entonces, precisamente lo que necesitabas era gente, y gente de confianza. Entonces, tener un hijo significa, este va a ser parte del clan. Tengo 10 hijos, ¿quién se mete conmigo? Cuando mis hijos tengan hijos, vamos a ser 50, 70 personas. Ya somos un clan, somos un pequeño pueblo. Aquí no le rendimos cuentas a nadie. A menos de que venga un emperador y ya venga y estipule que si las taxaciones y demás, bueno, pues se le paga a él sus taxaciones. Pero la tierra es la tuya. Hoy día la tierra no... O sea, desde el punto de vista legal, la tierra no le pertenece sino al Claro, Vaticano, es que ya fue la siguiente fase, ¿verdad? Ahora pagas rentas, hipotecas, claro. cuotas, no sé qué, entonces estás del cuello para tratar de conseguir X cantidad de monedas o de billetes. En ese entonces Y nuevamente entonces te expandías todo lo que te diera la gana. Con que tuvieses una oveja, ¿sí? Y un cordero, ya tú vas a tener más independencia. Animales. Una vaca y un toro vas a tener. Entonces ellos van a empezar a reproducirse. Párate a pensar lo que vas a tener dentro de 5 o 10 años solo en tu propia tierra. Un montón de vacas, y eso te sirve para comercio, eso te sirve para lana, eso te sirve para leche, o sea, tú tienes tu propia infraestructura. Entonces, claro, cuanto más hijos tengas, pues muchísimo mejor. Y personas que dicen, pues tienen 3 esposas, son mucho más hijos, mucho más clanes, y después puedes hacer acuerdos con tus hijas que se casen con fulanito para evitar tener conflictos o que él le pague una dote. Entonces la sociedad era muy diferente. Por supuesto que querías tener infinidad de hijos, ¿sí? Claro. Pero hoy día, precisamente eso más bien da susto porque las personas no son independientes, porque están tratando de llegar a unas cuotas. Y eso es lo que asusta a la gente. Pero yo le pregunto a amigos, y les encantaría tener hijos. O sea, si fuese por tener hijos, les encantaría tener hijos. Pero cuando piensan en lo que supone desde el punto de vista del mantenimiento, dicen, no puedo yo con mi vida, pero si tuvieses tu tierra, bueno, la cosa sería diferente. Como cuando la gente me pregunta si me gustan los animales. Me encantan los animales, pero yo no voy a tener animales en un apartamento. Si tuviese un terreno, unas tierras, tendría más animales de los que habrá tenido el arca de Noé. ¿Sí? Es ahí el punto clave, la independencia, porque el detalle está que a medida se fue desarrollando la humanidad, obviamente este principio o este espíritu inmundo, este espíritu anticristo, es lo que ha venido tratando de anular la independencia. Y de eso se trata el gobierno de la bestia, anulación de toda la independencia del ser humano, y es un trabajo que ha venido haciendo poco a poco, y está manifestado en este diálogo. En la antigüedad el hombre era independiente, sí, y ahora lo que se quiere quitar es esa independencia, y por eso, detrás de lo que hemos hablado tantas veces, que ahí está la clave o la esencia de la ideología, de la agenda de la ideología de género, del aborto y todas esas cosas. Eso es. Ha venido, esta gente es incansable, cómo ha venido trabajando durante siglos, realmente, durante milenios, para llevarnos a un punto en el cual estamos tan cerca hoy de alcanzar. Es increíble cuando empiezas a analizar realmente cómo han venido trabajando. Bueno, ya a manera de cierre. Sí, son las cosas que a ellos más les asusta, los clanes, que nosotros creemos nuestros propios clanes y establezcamos nuestras propias ciudades independientes y libres. Esas son las cosas que a ellos les atemoriza. Por eso el asunto del caso del tiroteo en Waco, creo que fue en 1993, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, que se metió hasta el FBI con armamento de alto militar para sacar a una gente que estaba supuestamente ahí haciendo qué, que es que tenían posesión de armas, pero ¿acaso no es legítimo tener armas? No, que había habido caso de abuso de menores. Cuando se hizo el tribunal no hubo ninguna acusación al respecto. Entonces se lo inventaron, ¿para qué? Para poderse meter allá, porque era gente autodeterminada, cientos de personas que se quisieron liberar del sistema. Imagínate en Estados Unidos, que es el país donde se presume de mayores libertades, ¿sí? Y donde más violaciones de esas libertades en el sentido estricto existe. Así que ¿cómo van a permitir eso? Imagínate que más gente se emocione y quiere hacer lo mismo y también y liberarse del sistema y demás. Eso no, en un país que es la corporación más grande del mundo. Hubo unas interrupciones ahí que no sabes si habías terminado o era parte de la interrupción. Bueno, ya a manera de cierre en el programa de hoy, que va a ser la segunda parte de la que vamos a continuar
la otra semana, definitivamente podemos concluir. Por eso yo te decía al principio que para mí, detrás de esas palabras de Pablo, muertos en delitos y pecados para la mente, lo que estaba diciendo es, realmente, todo el sufrimiento que vivimos es producto de estar en erradas diferentes a lo que realmente somos, es estar violando el principio de lo que eres, de lo que realmente somos, de lo que realmente deberíamos de ser como seres divinos, amor. Entonces, ahí se radica todo eso, y cualquier cosa que se viole, pues lo que trae es esa consecuencia de muerte, separación, dolor, etcétera. En conclusión, eso es lo que manifestaba al principio. Y con esto, entonces, vamos a venir ya el día de mañana y empezar a derivar, como te digo. O sea, si ya entendemos que la raíz, obviamente, es la violación de ese principio, ¿verdad? Y que lo que hace es producir ese sufrimiento, muerte, pues entonces, ¿cómo se manifiestan en la mente errada, en nuestros comportamientos, de que me ofendió lo que dijo, de que tengo miedo porque no voy a llegar al final de mes, o sea, todo eso, lo que manifiesta el ego como tal, empezar a derivarlo en la vida diaria, cómo se manifiesta ese temor en la vida diaria, ese dolor, ese sufrimiento que representa esa idea de separación, de vernos diferentes, que es lo que alimenta, como dicen algunos, que una sociedad en el término de cuánto escuché el otro día, 72 horas se corrompe. O sea, una sociedad en una crisis de 72 horas ya es capaz de ser caníbal, ya es capaz de matar por su supervivencia. Entonces, ese es el punto, cómo nos vamos corrompiendo por esas ideas de sufrimiento, cómo la mente empieza a interpretar el dolor y que se manifiesta en rencor, amargura, odio, lascivia, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente que por eso es que anda, o sea, vive estados de fornicación o estados de pornografía, porque hay tanto dolor que queremos llenar vacíos. Por eso es bonita la frase cuando dicen que tenemos una medida en el corazón que solo religiosamente se dice, solo Jesús la puede sanar, la puede llenar. Extrapolemos en los términos más elevados, solo Cristo la puede llenar, es decir, solo el trabajo que Jesús hizo para que manifestemos el Cristo que somos, porque realmente, o sea, si no caminamos una vida bajo lo que realmente somos, los principios de lo que realmente somos, pues nada nos va a satisfacer, y es insatisfacción completa en cada área. Todo lo que es frustración es dolor, y eso es ego. Eso es lo que queremos analizar más a profundidad el programa de mañana. ¿Algo para el cierre, don Frederick Guzmán? No, nada más. Continuaremos mañana, supongo. Claro, entonces el programa de mañana, el objetivo de mañana, para que lo medite bien y vengamos entonces a desarrollar esa vida diaria, manifiesta esas áreas de miedo, de frustración, que es lo que representa el ego de lo que estamos ya en la vida humana. Perfecto, nos vamos, gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y será entonces hasta mañana. Vamos a hablar ahorita, quedamos un ratito hablando para ver la hora de mañana. Bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.